Bienvenidos un día más a vuestro podcast de confianza con vuestra súper amigui creadora de contenido de confianza, Miriam Luque. Bienvenidos al Paddock. Bueno, en este primer capítulo de El Paddock con Miriam, pues estoy como un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque, creo que este es un espacio donde quiero abrirme, donde quiero ser lo más sincera posible, aunque eso signifique que me esté poniendo demasiado, tanto personalmente como pues mi vida, mis animales, mis traumitas, todas mis cosas. O sea, creo que esto puede venirle muy bien al resto de personas que no me conocen o que piensan pues que tengo una vida idílica o que se piensan que por salir en redes, tener seguidores y tal, pues ya eres perfecto y vamos, totalmente alejado de la realidad. Así que creo que este va a ser un podcast súper personal. Además, creo que siendo el primero es como, bueno, pues me podéis llegar a entender un poquito mejor. Y, bueno, como pone en el título, ¿quién es Miriam Luque? Pues, a ver, hoy en 2025 Miriam Luque es una chica, aunque yo me considere chica, pero ya soy adulta, ¿no? De 27 años, que es una fanática loca de los caballos. ¿El porqué de este podcast o qué es para mí este podcast? Pues como dije en el primer capítulo, es algo que llevaba ya como 2 años dándole vuelta. Quería sacarlo, pero por circunstancias que conté en el primero, básicamente de que mi caballo se puso malo cada 2x3, pues el dinero que tenía destinado para hacer el podcast, pues literalmente Yuki se lo comió en veterinario. Entonces, pues bueno, para mí hacer este podcast es como otro sueño cumplido. Espero que sea el comienzo de muchísimas cosas buenas y sobre todo, pues al final lo que yo siempre intento, tanto en mis podcasts como en general, en mis redes y todo, es intentar ayudaros, porque creo que contándolo sin pelos y señales lo más natural posible, se puede ayudar a muchísima gente, porque sí es verdad que a mí este tipo de contenido me hubiera encantado que hubiera estado cuando yo estaba empezando en el mundo de los caballos y pues no tuve la suerte de tenerlo. Entonces pues creo que puede ser muy top y bueno, pero me siento muy feliz, muy agradecida por todo lo que la gente me ha ayudado en mi largo camino en redes, porque aunque parezca que es como que he empezado hoy o hace poco, llevo desde 2016 creando contenido, pero siempre lo he tenido como en un segundo plano, ¿no? Empecé el tema este de las redes sociales porque, como sabéis, pues yo he trenzado caballo durante muchísimos años, solo trenzado, porque ahora está como lo de groom o mozo, bueno, desde siempre, pero yo me he dedicado solo a la parte del trenzado de crines y cola y en algún caso pues preparar caballo, pero en el sentido de, o sea, en lo estético simplemente. Entonces pues bueno, pues para sacarme un dinerito pues empecé a subir, me hice una cuenta de trenzado Miriam Luque, y pues empecé a subir ahí mi trenzado, que si os vais al inicio de mi perfil, pues vais a encontrar los trenzados que hacía en ese momento, que para nada era lo que tenía hoy en día. Así que por eso lo que siempre os digo, que a trenzar se aprende trenzando. Entonces pues nada, empecé y pues hasta hoy, ¿no? Que yo creo que esto da para otro podcast en el que os cuente toda mi trayectoria en redes sociales. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en mí para que me conozcáis un poquito más. En cuanto a lo personal, o sea, porque yo hacerme entrevista a mí misma es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, yo le he preguntado a mi amiga ChatGPT que me hiciera una serie de preguntas para que me ayudara a esto y que me pudierais entender un poco mejor. Y en cuanto a lo personal, pues me pregunta que ¿dónde crecí y cómo fue mi infancia? Bueno,
Yo crecí en Lora del Río, en Sevilla, de allí soy y súper orgullosa, me encanta mi pueblo, es un pueblo, bueno, no es chiquitito, es como medianito, no tiene 20.000 habitantes. Yo, por ejemplo, sabía que no iba a vivir allí, aunque lo amo con toda mi fuerza, porque al final son mis raíces, pero yo sabía que yo allí no iba a estar, yo sabía que iba a vivir fuera, no sé por qué, pero siempre he tenido como esa intuición, ¿no? Y por eso pues vivo aquí en Huelva. ¿Cómo fue mi infancia? Pues yo recuerdo mi infancia súper feliz, la verdad, pero sí es verdad que luego, cuando ahora ya de mayor he empezado como a meterme más a fondo en mis traumas y en mis cosas, ¿no? Yo la recuerdo como una infancia feliz, pero luego digo, vale, pues esto que me pasa hoy en día es porque de pequeña me pasó esto, ¿no? Mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años, lo idílico, ¿no? De una casa con tus dos papás, pues de golpe a porrazo. Yo, o sea, me acuerdo literal que estábamos en la casa y además, bueno, pues una niña que le encantan los animales, lo que quiere es una casa grande para tener los animales, ¿no? Entonces, pues fue como nos mudamos a casa de mi abuela, yo pues me crié con mis dos abuelas y con mi madre también, lo que pasa que, bueno, pues ella al fin y al cabo tenía que trabajar y al final pues mi abuela me llevaban al cole, se iban turnando tal y cual y bueno, pues a mi padre lo veía de vez en cuando. Entonces, pues por esa parte yo como que no recuerdo algo así malo, pero sí es verdad que lo típico, ¿no? De los padres separados, además era como de los primeros padres que se estaban separando en el cole y era como así como, oh, tus padres se han separado. Pero bueno, la verdad que tampoco me afectó mucho. Luego, pues he sido la niña gordita de la clase, además con 9 años cuando hacen la comunión, pues empecé a desarrollar súper rápido, luego con gafas, en su momento en la adolescencia me pusieron aparatos, o sea, literalmente era el patito feo de la clase, que nadie me quería tocar ni con un palo, hasta que, bueno, pues en la adolescencia, ¿no? Pues ya desarrollé, tuve mis más y mis menos con la comida, me quedé súper delgadita, literalmente con mi cuerpo, que me quedé como en 61 kilos, creo que llegué a pesar, y veo la foto y daba literalmente asco. Estaba súper delgada, pero bueno, en fin, son cosas que pasan en la adolescencia, de que te comparas con unos con otros y al final pues cuando eres gordita sabes lo que es pasar por eso y pues se ríen de ti porque estás gorda, te dicen que si... En fin, es que no... Siempre meterte tú en una pelea o pelearte tú con alguien, sabías por dónde te iban a atacar, que te iban a decir que estás gorda, que si esto, que si eres fea, que si tienes gafas, que si esto, que si lo otro. Entonces, pues yo creo que he desarrollado una coraza brutal en cuanto a esto. Se me hace un poquito de nudo en la de esta porque nunca he hablado sobre esto. Entonces, como... me estoy exponiendo muchísimo, pero no pasa nada, Miriam. Ojalá ayude a la gente. Y aparte de esto, pues montaba a caballo, ¿no? Entonces, bueno, montaba a caballo al nivel que había allí en mi pueblo, pues lo típico del picadero del pueblo. Y bueno, y al fin y al cabo, pues lo mismo. Las niñas súper delgaditas, súper monas, todas así como tal, y yo, pues la gordita. Pero bueno, ya está. La verdad que, bueno, fue una etapa un poco regulinchi, pero tampoco creo que tuve como ese tipo de bullying que te pueden dar en, pues, no sé, esto que sale ahora de, por ejemplo, la niña esta que se ha quitado del medio, yo hasta esos niveles tampoco digo que no, porque además yo era como muy marimacho, ¿sabes? Entonces, pues era como... que se metían conmigo, pues ya llega un momento que soltaba leche como panes. Porque digo, esto es o echarme yo para adelante y se me comen. Entonces, por ejemplo, recuerdo perfectamente de que un niño empezó a decirme que si soy gorda, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y le dije, se acabó. Además iba yo con mis gafitas, le hice, pimba. Y luego me llevé yo otra leche, pero bueno, yo por lo menos la di porque es que me tenía frita.
Y desde entonces, pues nada, es que lo que os decía, era muy marimacho porque aparte de que me gustaban los caballos, tenía que ser como bruta. Luego pues jugaba al fútbol, me encantaba el fútbol, estaba de portera, era como la mejor portera, súper pequeñita, ¿no? Y luego pues nada, iba probando pues todos los deportes que había en el mundo mundial, hasta que, bueno, pues que al final a mí me encantaba la equitación y montar a caballo, y entonces pues bueno, era como probaba, me encantaban todos los deportes, pero sí es verdad que al final como que me aburría y yo lo que quería era montar a caballo. Entonces pues bueno, mi infancia, ya os digo, no tengo como... que tendré mis traumitas, pero tampoco hay que ponerlos aquí todos, ¿no? Poquito a poco, chicos. Y bueno, que la infancia, pues ya os digo, fue guay. Tengo que deciros, que eso no os lo he dicho, que en mi familia nunca ha habido caballo. O sea, es que no sé por dónde me viene lo de los caballos. Yo literalmente, mis padres siempre dicen que cuando yo era pequeñita fuimos a la romería del pueblo, o sea, literalmente pequeñita, de 1 año, de estar andurreando y yo ver los caballos y yo tirarme a los caballos, ¿vale? Y luego mi madre, la pobre, en toda la feria, en todas las de estas, pidiéndole compromiso a los amigos que tenían caballos de monta a la niña, por favor, y yo ahí, o sea, mira, os voy a enseñar. Esta literalmente soy yo, veis que soy súper pequeñita, con el que luego fue mi profe de los caballos, que lo supe pues muchísimo después, ¿no? Pero yo esta foto le tengo como mucho cariño porque además también aquí viene una explicación de que veis todos los adornos que tienen los caballos, los madroñitos, las colas, los atacolas, las crines, los mosqueros, todo. O sea, yo esta foto la he tenido como de referencia, entonces me llamaba mucho la atención eso de cómo iban los caballos adornados a la feria, y por eso yo creo que también nació mi pasión por los trenzados. Entonces pues eso, cuando empecé a tener ya una edad para ir a montar a caballo, pues mi madre me apuntó y pues iba lo típico, ¿no? Los fines de semana, cuando pues aparte de que la economía de familiar te lo permitía, pues cuando me tocaba el fin de semana, mi horita, el tiempo que tuviera que ir a clase, y fin, hasta que, bueno, pues llegó un momento en que ahorrando muchísimo me compré mi primer caballo, que eso también dará para otro podcast, porque, bueno, al fin y al cabo lo que yo hice no se lo recomiendo a nadie, pero bueno, en otro podcast os lo cuento. ¿Recuerdas el primer caballo que te marcó o la primera vez que te montaste? A ver, yo como que tengo ahí un leve recuerdo, por lo menos yo como el que siento que me marcó así, fue la primera yegua, creo que fue la que me monté, que se llamaba, creo que era Caprichosa, era una yegua negra y además fue como la que hice la primera exhibición en mi vida y estoy como súper graciosa, montada a caballo con mi casquito, mi montura inglesa, o sea, hice un churro literal, porque además me acuerdo perfectamente que tenía 40 de fiebre, estaba súper malita, pero yo tenía que hacer mi exhibición, o sea, no me la iba a perder por nada del mundo. Entonces, pues, cuando veo esos vídeos y esas cosas es como, guau, esta yoga me encantaba. Luego había otro caballo que era como complicado, porque a mí no sé por qué me gustaban los caballos complicados de pequeña, los más fuertes eran los que más me gustaban a mí. Entonces, otro caballo fue Locetero, también de Paco, que ese caballo pues era lo mismo, como muy fuerte, además era tordo Picazo, era una jaca con la cola cortada, me encantaba, literalmente lo amaba, y era en el que siempre me montaba y bueno, era como fortote, ¿no? Yo recuerdo que como que algunas veces tenía algunos sustillos tal y cual, pero a mí me encantaba, es que no puedo decir porque como que tenía un feeling con ese caballo y es que, o sea, lo recuerdo, y además fue a la primera feria que fui de allí de mi pueblo, fui con los ceteros. Fue como un caballo súper especial que creo que hace poco pues falleció y me dio muchísima pena, pero bueno, al final pues son caballos que pasan por tu vida y que los recuerdas con muchísimo cariño. Pero luego pues el caballo que al fin y al cabo, lo que os digo siempre, que me ha marcado y me ha enseñado en esta andadura que es la equitación, y además como en muy poco tiempo y a golpe de realidad, pues es mi caballo Yucatán, que es el que me ha dicho:
o aprendes todo lo que hay en el mundo del caballo y todo lo que es ser un caballo, o conmigo no cuentes, literal. ¿Cuándo sentiste que los caballos no eran solo una afición, sino que algo que tomaría parte de tu vida para siempre? Yo creo que lo he sentido siempre, ¿no? Porque al fin y al cabo yo quería ser veterinaria, por una circunstancia de la vida o por otra no empecé la carrera y no quise meterme pues en por ese camino, pero yo sabía que los animales y los caballos iban a ser una parte fundamental de mi vida porque, o sea, literalmente no concibo mi vida sin ellos. No son como los que me calman, los que me guían, los que... O sea, pienso todos los días en mis animales, en pasado, presente y futuro, y es como que si me quitaran los animales, yo creo que, o sea, no sería nada. Literal, o sea, no creo que... Es que no, mi mente no entiende eso, ¿no? No entiende una vida sin animales. Y ya no sin animales propios míos, como mis perros, mis caballos y tal, sino como sin animales alrededor. Porque aunque yo vaya a, yo qué sé, la ciudad más ciudad del mundo, que es súper ciudad, que no hay ni una mijita de campo, yo voy pendiente de los animales, los pajaritos, en no sé qué, los insectos, esto, lo otro. O sea, al final dentro de un mundo donde no hay animales, yo creo mi mini mundo, donde hay animales, hay naturaleza y voy buscando siempre como esas cosas. Entonces, pues al final yo creo que es un don o una conexión que tenemos con la naturaleza que es preciosa y que jamás la voy a perder, aunque esté en la caca más pura y dura y que no pueda tener ni un solo animal a mi cargo y a mi responsabilidad. Sé que voy a tener los animales en mi vida porque, o sea, son mi vida. ¿Qué me ha enseñado el campo, la naturaleza y los animales sobre mí misma? Buah, preguntón, ¿eh? El ChatGPT se le ocurre muchísimo. Pues que tengo una paciencia infinita. Literalmente soy la persona más paciente del mundo mundial. Que esa conexión que tengo se establece súper rápido. Cuando estoy en un momento súper agitado me voy a los caballos y es como calma. Me fijo en los pájaros, la tranquilidad que se respira. Esa conexión es brutal. Y lo que os digo de sentarte, respirar, ver el viento, sentir el viento, los olores, el pájaro que pasa, el caballo, tranquilo, paz. Eso es lo que más me gusta. Luego, pues, esa parte de eso, de evadirme, de estar en plena conexión con algo tan primario que es la naturaleza, que es de donde venimos, porque luego todo esto de podcast, redes sociales, casas, vida ajetreada, vida a 3000 por hora, pues lo hemos creado nosotros y no nos damos cuenta de que nos estamos contaminando diariamente y al final esa conexión con la naturaleza es algo que necesitamos como seres humanos porque venimos de ahí y no hemos evolucionado tanto como para tener este frenesí de ¡buah!, de correr, ¡buah, buah, buah! ¿No? Entonces, pues eso creo que es algo fundamental que no puede faltar en mi vida y que me ha enseñado muchísimo, sobre todo eso, el trato con los animales, de que van en una tranquilidad, en una sintonía, hay que vivir presente, no puedes estar pensando en 300 millones de cosas que o han pasado o van a pasar, sino que respira, disfruta del momento que estás viviendo con tus animales o con la naturaleza y disfruta de la vida. O sea, es que el lema que yo creo que tienen los animales es disfruta el presente y disfruta de la vida. Y eso te lo enseñan muchísimo. Pues me han enseñado a conocerme más a mí misma con estas pausas, estas cosas. Aunque vosotros me veáis muy tranquila, tal y cual, o yo me creo que me concibe la gente como muy tranquila, creo que no soy tan tranquila. Tengo como la mente siempre a 2000 millones por hora de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, invento una cosa, esto, el vídeo, el tal, el cual, ¡pum!
¿no? Pues así es diariamente mi cabeza y me levanto y me acuesto y es tú. Entonces pues la naturaleza me enseña a calmarme, a disfrutar, a tener un momento de tranquilidad y sobre todo, por ejemplo, me he dado cuenta cuando hicimos el Camino de Santiago que era como, vale, tengo que ir grabando porque voy grabando las cosas tal y cual, pero disfruta del momento que estás viviendo con tu caballo, agradece a la vida por poder hacer este viaje, disfruta de los paisajes que hay aquí, disfruta de esa conexión con tu caballo y creo que eso te lo brinda mucho la naturaleza de disfrutar el momento. Mi camino en el mundo ecuestre. Bueno, pues os he hecho ya una pequeña introducción, pero sí es verdad que, bueno, tuve como un break, ¿no? De pasar del picadero del pueblo me fui a un club en el pueblo de al lado en el que empecé a saltar, a hacer un poquito más de doma, tal y cual, pero pues ya me compré mi primer caballo y pues me quité como de todo, ¿no? Era o clases o tener caballo, entonces pues tener caballo. Me compré mi primera yegua, la tenía en el campo de un amigo de mi madre y pues allí estaba suelta con un burrito, un mini burrito que era ideal y bueno, pues con mis pocos conocimientos o ninguno de los caballos, pues ahí empezó mi andadura, ¿no? Como sola en el mundo ecuestre, que no la recomiendo para nada, también os tengo que decir, porque hice muchísimos fallos, pero ahí empezó todo. Luego vendimos esta yegua, estuve como un pequeño tiempo sin caballo y luego me compré un potro, que lo mismo, sin conocimiento, sin nada, lo mismo, un error. Pero este potro pues estuvo un tiempo conmigo, lo que pasa es que yo me fui a estudiar a Córdoba y claro, pues mi madre se tenía que quedar encargada del caballo. Imaginaros una madre que no le gustan los caballos, o sea, le gustan, pero no, ella no escogió tener ese sacrificio de diariamente hoy a echar de comer, hoy a ver cómo está el caballo, comprarle el pienso, comprarle todo, o sea, porque es un desembolso bastante grande. Y suerte que teníamos el caballo pues en casa de unos amigos y estaba bien. Entonces pues hasta que llegó un momento que dijimos, mira, esto no puede seguir para adelante y también lo vendimos, ¿no? Entonces pues ya está. Y ahí fue como mi super break de no tener caballo hasta que llegó Yucatán hace, pues eso, 6 años, no, 5 años. Y lo hice todo mal también, o la mayoría de las cosas mal, pero bueno, dentro de mi conocimiento. Y al fin y al cabo, pues ahí ya empecé hasta donde estamos ahora, ¿no? Pero yo creo, o sea, imaginaros, ¿no? Desde ¿con cuántos años empecé a montar yo? ¿8, 9, 10? No me acuerdo. Pero más o menos con esa edad hasta ahora que tengo 27 años y ahora, con 27 años, es cuando estoy empezando a ver como un poquito del mundo del caballo. O sea, bueno, un poquito no, ya un pocazo, pero que me refiero que es como mi sensación ahora mismo, tanto en los caballos como en mi vida, es como que ahora acabo de abrir una puerta que es como ¡pua! El universo del caballo, ¿no? Y es como, y me siento tan pequeñita y me siento de que he estado todos estos años siendo tan ignorante y de como pensar que lo sabía todo y es que no sabía ni una caca, literal, es como, en serio, me siento como que he perdido muchos años de mi vida en otras cosas que a lo mejor pues decía, es que, ¿no? Porque llegó un punto, también os lo cuento, en el mundo de o sea, en mi carrera como trenzadora, en el que yo decía, es que bueno, ya lo sé todo, ¿ahora qué? ¿Ya está? ¿No hay más? Y ese punto fue como, no creo que haya tampoco como que esto sea el techo, ¿no? O sea, porque al final las trenzas como tal son limitadas. O sea, nosotros a partir de una trenza de 3 cabos, 4, 5, las que sean, puedes hacer varias formas, tal y cual, pero yo digo, o sea, no, esto no puede ser así. Entonces pues me inventé mi mundo de trenzado, el mundo de trenzado de Miriam Luque. Y bueno, pues al final ya no solo nos trenzamos, o sea, nos fijamos pues lo que es en la trenza, ¿no? En lo estético, sino que ya pues nos fijamos en
algo que es súper importante, que sin él, pues lógicamente no hay trenzado, y es en el caballo. Entonces, pues nos fijamos en él, en cómo hay que hacerle las cosas, cómo también mejorándole a él su comodidad, su estado, tal y cual, pues nos mejora a nosotros también cómo lo trenzamos, pues nos hace más fácil el trabajo, en fin, todas estas cosas. Y esto, pues lógicamente, se consigue entendiendo al caballo y también, pues conociendo al caballo. Y esto, pues, hay que estudiar. Entonces, pues nada, pues al final he abierto por mi caballo un mundo que desconocía totalmente, y luego también, por otra parte, el mundo de la doma clásica, que era como algo de, bueno, pues sí, doma clásica, no la doma de la base, la de la madre, pero yo era como muy de doma vaquera. Entonces, pues cuando conocimos a Carlos y nos metió ahí en la doma clásica de lleno, y además pues de la mano de un top que es José Antonio García Mena, al final él es su alumno y o sea, el literal, el método auténtico, pero bueno, con el toque de Carlos, y la pasión como la viven y cómo lo llevan y cómo nos lo han transmitido también a nosotros, pues es algo brutal. Y es que, o sea, tengo ahora mismo las rodillas peladas, porque es eso, es que cuando tú empiezas a montar de esa manera, dices, yo todos estos años que he estado haciendo, digo, pasearme en lo harto del caballo, ¿no? Porque, bueno, hay una cosa que no sabéis, pero yo estuve preparándome para entrar en la escuela, en la Real Escuela del Arte Ecuestre en Jerez, para, pues, ser jinete. Cuando dije que no quería entrar en veterinaria, antes de no entrar en veterinaria, hice como un grado superior de ganadería y asistencia en sanidad animal. Luego hice un año de selectividad a ver si entraba en veterinaria, y durante ese año pues me preparé para entrar en la escuela y no entré. Vale, estuve como machacando mucho la parte práctica, pero la parte teórica pues no la machaqué. Y entonces pues la parte teórica es eliminatoria, te hacen un examen teórico, ahí hacen un barrio de gente, y luego si lo apruebas pues pasas a la parte práctica. Yo lógicamente suspendí, y imaginaros, ¿no? Pues fue un palo increíble. Quise entrar en Córdoba y bueno, pues por las circunstancias lo mismo, ahí sí aprobé, pero me dijeron pues este año no, el siguiente, y dije no, no quiero entrar. Entonces la vida me estaba diciendo que jinete no era. Ya me metí en el grado superior de higiene bucodental para tener nota para entrar en veterinaria, y cuando ya tenía nota para entrar en veterinaria dije que no quería entrar en veterinaria, que me iba a ingeniería agrícola. Entonces pues al final, lo que os decía, que durante todos esos años he estado montando, y ha sido como ahora o sea, es que ahora siento cosas que antes no sentía. O sea, literal, antes era como de primero la mano y luego el resto del cuerpo, y ahora es al revés, primero posteriores, dorso y tal, y por último la mano. Y ahora es como que siento de verdad los caballos, lo que es cuando se ponen redondos, cuando emplean el dorso. Ahora estoy ya sintiendo como van trabajando los posteriores, cuando lleva el pie dentro y cuando va cargando, y dices tú, ¡buah! Es que esto ahora es cuando lo estoy notando, ¿no? Antes a lo mejor lo hacía, pero no era consciente de ello, o no tenía como esa sensibilidad o esa cosa de ahora lo estoy notando, y lo voy como analizando y lo voy sintiendo, ¿no? Y es súper chulo esa sensación, porque, o sea, te abre un mundo y una cosa, y es la cosa esa que siempre tengo de quiero aprender más, quiero conocer más, quiero esto, quiero lo otro, porque al final son cada cosita que vas aprendiendo, que vas implantando tú en tus caballos, y que vas viendo como mejoría, y dices, buah, es que esto, o sea, y esta información la tenía yo aquí, y he sido tan tonta de que no he sido capaz de verla. Entonces pues es algo súper guay. Y lo que os digo, que es ahora como que, aunque lleve ya mucho tiempo en el mundo de los caballos, pero es como que ahora estoy empezando a ver lo que es el mundo de los caballos, porque vivía como encerrada en una burbujita que pensaba que lo sabía todo, y no hay mayor error que pensar que lo sabes todo, porque ahí es cuando te das cuenta que eres un auténtico ignorante, cuando sales de ahí, ¿sabes? Entonces pues nunca penséis que lo sabéis todo, porque no hay nada más bonito en esta vida que acostarte sabiendo que has aprovechado el día y sabiendo que has aprendido cosas nuevas, y sobre todo que te quedan muchísimas más cosas por aprender. Así que seguimos.
Decidme en los comentarios qué os parece, si os gusta, si no os gusta, si tenéis alguna pregunta más, porque bueno, yo me pensaba que este podcast iba a ir por otra rama, pero nos estamos como haciendo esto, no sé si os gusta, si no os gusta, decídmelo y ahí también vamos pues viendo qué rumbo toman los podcasts, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor reto dentro del mundo de los caballos? Pues entender a mi caballo. Ese creo que ha sido el mayor reto, porque él continuamente me estaba gritando con su cuerpo, con su movimiento, con sus enfermedades, con sus cosas de que algo no iba bien y lo he tenido que aprender a la fuerza, ¿no? Esto es como en las personas. Siempre te dicen, lleva una vida saludable, come bien, ten buenos hábitos, lo típico, ¿no? Que es como, lo típico. Pues no, hay que llevar estos hábitos saludables, hay que hacer deporte, hay que comer bien, que te puedes pasar, que puedes tener como todo, ¿no? Pero lo que es la base, que esté bien, porque luego te llega una enfermedad, te llega un cáncer, te llega X y es cuando tú dices, ostras, me tengo que cuidar. Pues antes de que te llegue esa enfermedad, intenta cuidarte para que cuando te llegue esa enfermedad, pues que estés lo más fuerte posible para poder combatirla y que pues al final se quede en eso, en una anécdota, ¿no? Pues con los caballos igual, hasta que a mí no me ha dado una leche y me ha dicho, oye, que aquí pasa algo, que conmigo no, esto no, así no funciona, pues no me he dado cuenta de todas las cosas que he ido haciendo mal a lo largo de la vida de mi caballo, que el pobre pues lo ha tenido que sufrir y no ha tenido como la mejor, o sea, ha tenido la mejor vida en cuanto a mis conocimientos, pero bueno, al final siempre dicen que hay como 3 caballos en tu vida, el que te enseña todo, el que te lo quita todo, algo así, y luego el que es como creo que no recuerdo, pero era como algo así, ¿no? Y como el caballo de tu vida. Pues yo creo que Yuki está siendo ahora mismo los 3 caballos, el que me enseña todo, el que me lo quita todo y el que es como el que te lo da todo y el que te hace más disfrutar, ¿no? Pues entonces creo que no se puede describir mejor mi caballo. El que me lo quita todo, pues me ha quitado muchas noches de sueño, tanto económicamente como de mi salud también. Luego el que me lo da todo, porque luego a pesar de todo lo que ha pasado, es un caballo que tú te montas y aunque tenga sus cosas como todo, pero te pone el corazón, o sea, te dice, toma, mi corazón para ti, ¿vale? Pídeme lo que quieras que yo lo voy a hacer. Y eso es algo brutal. Y luego pues el que me ha enseñado todo por esto, porque él al final me ha enseñado todo y me ha abierto esta puerta que yo se lo agradeceré con todo mi corazón. Y si es verdad que muchas veces pienso, digo, el día que se vaya mi caballo, no quiero llorar, ¿vale? El día que se vaya mi caballo lo voy a pasar realmente mal, porque aunque estoy como preparada, ¿no? Porque al final nada en esta vida es eterno y estoy preparada porque al final todos nos vamos, pero lo pasaré realmente mal porque me ha enseñado mucho y nada, ¿no? Esto lo define. Seguimos. ¿Cómo nació mi pasión en el trenzado y cómo pues lo llevé a una profesión? Pues esto fue, ya os digo, algo de, bueno, vamos a sacarnos un dinerito, vamos a ir haciendo cosas tal y cual. La bolita se fue haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que, bueno, pues ahora tengo una empresa que, aparte de que se dedica a todo esto, pues formación presencial, online, tanto engloba todo lo que son mis redes, mis caballos, mi todo. Entonces, pues algo brutal que jamás, o sea, yo tenía como ese sueño, pero que no decía, pues sabía que lo iba a conseguir, pero era como algo que todo el mundo siempre ponía en duda, todo el mundo decía, pues, es que, pero tú cómo vas a vivir de los caballos, ¿no? Y un día pues decidí no echarle cuenta a la gente y seguirme por mi instinto, por mi intuición, por mis ganas y sobre todo por mi pasión, que son los caballos. Y a día de hoy pues sigo luchando por eso. No soy como la típica persona que tiene un sueño como quiero esto y tal, tengo como un abanico de sueños que voy cumpliendo, pero sé cuál es como
mi objetivo principal, ¿no? Que uno de ellos pues es ser una de las mejores creadoras de contenido ecuestre, que creo que voy por el buen camino, y luego pues dedicarme a esto en cuerpo y alma, aparte también de nuestro pues otro negocio que es el campo, pero al fin y al cabo pues lo que es aquí en las redes, ser como ese es como mi gran objetivo, ¿no? Porque el campo pues sé que es algo que tenemos ahí, que va súper bien, que también ponemos todas nuestras fuerzas en tenerlo, pero al fin y al cabo pues sabéis que yo lo que os muestro casi en un 90% son los caballos, y es como un objetivo que sé que voy a conseguir, pero tengo que ir con paso firme, y bueno, pues a través de estas cosas creo que se puede ir enseñando pues toda esta parte, porque al final no es todo oro lo que reluce, pero como ya os he dicho, haremos otro podcast hablando de esto, del tema de redes sociales y demás. Una de las preguntas que me pone aquí Chati, pues es ¿qué es lo más duro y lo más bonito de vivir de lo que te apasiona? Lo más duro, la incertidumbre constante. Al final, ser empresario y ser autónomo es una incertidumbre constante. Que el tema este de las redes sociales pues es algo que tiene pues incertidumbre, ¿no? De pues no sabes cuándo te va a venir una campaña, luego por ejemplo, con los trenzados pues tienes cursos. Al final yo lo que estoy intentando es tener como algo fijo, y luego pues ya todo lo que entre que sean extra. Pero eso es como la parte mala, pero también os digo que al final los que somos emprendedores, los que somos empresarios y tal, tenemos que estar un poquito locos, que nos guste el riesgo, porque al fin y al cabo yo muchas veces pienso, digo, con lo fácil que hubiera sido terminar de hacer mi carrera, que me quedan 2 asignaturas cochinas de ingeniería agrícola, y haberme pues un trabajo normal de X horas, tu sueldo a final de mes, y luego pues tus horas libres y con mis caballos, mis animales y mis cosas. O sea, eso hubiera sido la parte fácil. ¿Qué pasa? Que yo siempre he tenido también súper claro que quería ser dueña de mi tiempo y dueña de mí misma. Que lo lleve mejor, veo, eso ya es otra cosa, pero a mí, o sea, eso es algo que tenía súper claro, que yo también quería ser empresaria, quería, pues eso, manejarme yo mi vida como yo quisiera y no que otros me la manejaran. Aparte de ser agricultora, pues decidí emprender en una cosa que es complicadísima, las redes sociales, y porque bueno, lo del campo, por ejemplo, es como más fácil, entre comillas, porque sabes que ahí es plantar, en X meses se recoge, tienes que ponerle fertilizante, tienes que hacer esto, tienes que ir manejo tal y cual, está todo más que estudiado. Pero, pues por el otro lado, o sea, porque, bueno, te puede venir una mala cosecha, te puede venir un temporal, te puede venir X, pero bueno, tienes seguro, tienes cosas, en fin, 1000 millones de cosas, pero que ya está todo más que mascado, más que estudiado, más que todo, ¿no? Entonces, pues yo decidí también por esa parte, bueno, pues me voy a emprender, a hacerme creadora de contenido, y no de algo generalista o más pues que pueda llegar a todo el mundo, no, en un nicho súper específico y además complicado, que es el mundo de los caballos, porque aparte estamos en el ojo de mira con el tema de pues trata con animales tal y cual, entonces pues es como socorro, pero bueno, yo siempre quiero luchar por esto. Al final creo que soy como una especie de puente, porque como o sea, tengo un público súper amplio, desde niños pequeños hasta personas de 60, 70 años, y toda esa franja de edad es mi público. Y luego, pues, desde personas aficionadas hasta profesionales. Profesionales, me refiero profesionales de nivel olímpico, ¿vale? Entonces, pues, al fin y al cabo, es un público muy amplio, y creo que soy como una especie de puente entre los aficionados y los profesionales, y luego pues entre la nueva generación y la antigua generación, y sobre todo entre humanos y caballos, con todas las cosas que me están pasando a mí. Entonces es algo brutal, y creo que al final
Siempre digo lo mismo y puede sonar a un tópico, pero creo que todo lo que está hecho con pasión, con amor y sobre todo con ganas de ayudar a los demás siempre tiene que llegar a buen puerto. Y yo, por ejemplo, es una de las cosas que me anima muchísimo a hacer este podcast. Os lo dije al principio y es que yo con este podcast quiero, aparte de ayudaros a vosotros, porque yo también era la típica de con animales es mejor que con personas, pero al final cuando tú vas sintiendo ese feeling con ciertas personas de que piensan igual que tú, que quieren un mundo mejor para nosotros, para los caballos, para los animales, es como wow. Y ya no solo a nivel aficionado, sino a nivel top, a nivel olímpico, a nivel en la competición, en la alta competición, y ves que también reman por esa parte del caballo de que aunque seas un atleta, que seas un caballo de una competición, pues que tenga su parte de eso, de ser caballo. Entonces, pues me parece que es algo que hay que contarlo y sobre todo inspirar a las personas y ver que aunque que no hace falta que estés a ese nivel tan top, que puedes hacerlo en tu casa con tus caballos y que es algo muy guay y que pues es que eso se tiene que contar. Bueno, me pone aquí como reflexión y parte final, no sé cómo vais, yo la verdad que bien, pero creo que hemos tocado muchísimos temas. De todas formas, dejadme lo que os digo en los comentarios qué temas queréis que toquemos más, pero me pone como reflexión final, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años si pudieras hablarle hoy? ¡Wow! A la Miriam de 17 años, pues creo que le diría... es que muy heavy, o sea, yo en 17 años estaba en bachillerato, estaba en segundo de bachillerato o ya en el grado superior de ganadería. Vale, a mi Miriam de 17 años que se fue a Córdoba a vivir con una señora porque entró tarde en el grado superior, entró en noviembre, no había ya piso, entonces me tuve que ir con una señora de 50, 60 años a un piso sola, sin conocer a nadie, con la suerte de que unos amigos de bachillerato se pudo venir conmigo, que con miedo y con cosas, aunque parezca que estás perdida, pues vas a encontrar tu camino, vas a hacerlo súper bien. Te va a parecer muchas veces que estás dando bandazos, porque considero que he dado muchos bandazos, pero todos esos bandazos me han enseñado algo para ser quien soy hoy en día, que creo que llevo mi camino un poco más enderezado, pero aún así también voy dando algunas veces bandazos, pero sí es verdad que voy como un poco más enfocada en mi vida, que es lo que yo quiero conseguir, de que al final cuando eres una luz que expande luz por todos lados, como que haces muchas cosas, pero no haces nada, ¿no? Es como el que abarca mucho, aprieta poco. Pues ahora yo creo que mi foco va enfocándose y va haciéndose cada vez más chiquitito y voy apretando cada vez más a un sitio y nada, que al final todo llega, que mi momento sé que va a llegar, pero pues al final la vida te lo determina y te dice ahora. Y yo creo que todo esto, pues la vida me está preparando poquito a poco para que cuando llegue ese momento esté con todas y diga, ahora lo vamos a reventar. Así que esa sería pues mi reflexión para mí yo de 10 años. Y para mí yo de 5 años en el futuro, que siga luchando, que, o sea, lo que me digo hoy en día, si fuera yo en 5 años, o no sé, bueno, pero que la cosa es que siga luchando por mi sueño, que siga siendo una jabata, que vaya por todas, que intente coger todos los trenes que vayan siempre a mí misma, enfoque y que bueno, que aunque me equivoque y demás, pero que vaya haciendo todas las cosas, sobre todo con amor y con ganas de ayudar a la gente y a los animales, que seguro que si voy en esa línea no me voy a equivocar nunca. ¿Cómo me imagino? Pues en el futuro, pues rodeada de caballos, siempre mi imagen del futuro es una finca enorme, que yo me despierte, abra mi ventana y vea a todos mis caballos, tranquilidad, paz, rodeada de perros, de gatos, de todos los animales, con mi familia y disfrutando pues de lo que es la vida con los caballos, ¿no? Porque esto no es una simple afición, es un estilo de vida. Así que bueno, llegamos al final del podcast. Dependiendo de la plataforma que lo estéis viendo, pues darle 5 estrellitas si estás en Spotify y si estás aquí en YouTube, pues
comentario, tanto en Spotify, creo que también se puede poner comentario, pero dale a la manita arriba, suscribiros, os quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente podcast de El Paddock de Miriam, donde quiero que te sientas totalmente libre de decirme pues todo lo que piensas, todo lo que quieres saber y bueno, pues yo quiero ayudaros a conocer mejor a estos animales, a esta afición, este estilo de vida y bueno, pues que os quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente.